Lo apunté, pero ahorita no me acuerdo. Ya ven, entonces sí hay dudas. A ver, Sergio, ¿de qué sirve el Banco Central? ¿Qué hace? ¿Y qué? ¿El Banco Central qué hace? Según yo, tiene una diferencia acerca del Banco Mundial, ya que no está relacionado tal cual al gobierno, sino que está un poco apartado a ese tema. Y según yo, te ayuda, el Banco Mundial te da como fondos, el Banco Central te da como... Mal, ya van 2 reprobados. A ver, ¿quién sabe qué es el Banco Central? Es el de México, ¿no? Y es el de los billetes. El que imprime los billetes, excelente, gracias, Valentín. Muy bien, tú sí pusiste atención a la clase. El Banco Mundial sí, efectivamente da fondos. ¿Para qué? ¿Para qué da fondos el Banco Mundial? Para otros bancos. Caso de una crisis. No. Ya vas 2 reprobadas. A ver, Alexa, ¿para qué da fondos el Banco Mundial? Vamos, Alexa, tú puedes. Para la pobreza. Para ¿Sí? el desarrollo, jóvenes, para el desarrollo. Acuérdense que uno es para crisis y otro es para el desarrollo. Milma, ¿quién da fondos para las crisis? El Fondo Monetario, ¿no? Muy bien, excelente. Bienvenida. Es una persona que acaba de pasar su examen. Excelente. Muy bien, el Banco Central imprime billetes. No tiene nada que ver con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esos son dos organismos internacionales. El Banco Central es el banco de cada país. México tiene el banco ¿cómo se llama el Banco Central de México? ¿Nadie sabe cómo se llama el Banco Central? Banco de México. Bien, excelente. El Banco de México y regula el dinero a través de la impresión de billetes. Imprimes más o imprimes menos, eso es básicamente lo que hace. Regula a través del valor del dinero, es decir, la tasa de interés, acuérdense. Okay. Bueno, ¿alguien tiene dudas acerca de esto que se haya quedado? Porque al parecer aquí no muchos pusieron de acuerdo y no pusieron atención. Bueno, entonces hicieron la semana pasada una actividad sobre el tema que sigue en esta clase, que es los temas ya sociales. Sí, exactamente, es el que administra el dinero de un país, es el Banco Central. Acabo de ver tu mensaje. Entonces, vimos ya el tema de capitalismo y socialismo y cómo se maneja el tema de las redes sociales, perdón, no las redes sociales, las clases sociales, la distribución de la riqueza. Y creo yo que ese es un tema muy importante en este país, porque en este país nos dejamos guiar o nos llevamos mucho por el tema de lo que tenemos en comparación con otros. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha preocupado en algún momento de su vida el hecho de tal vez el celular que tengan, o el coche que tengan, o donde vivan, o alguna situación que conlleve el hecho de que se comparen en cierta medida con otras personas, no necesariamente con sus amigos o compañeros, sino con de otras personas. Muchos me dirán, es que, prof, yo tengo un celular que no es el que yo espero. Yo quiero el iPhone 40, que es el que está ahorita, y quiero ese, pero no lo puedo tener. Y eso provoca un malestar social, un malestar psicológico individual, de decir, ¿por qué no puedo tener lo que yo quiero? Creo que nadie de aquí es hijo del ingeniero Slim, entonces eso evidentemente nos va a producir cierto sentimiento de pensar, ¿por qué no somos hijos de Carlos Slim? Entonces nos ponemos a pensar si es que queremos ser hijos de Carlos Slim o no. Y es que, sí, en Marisol, adelante. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido social? ¿Qué relación tiene pues todo lo que hemos visto del tema del dinero en nuestra vida diaria? ¿Qué relación tiene con lo que vivimos diariamente? A ver,
¿Quién me puede decir qué relación tiene el hecho de tener o no con nuestra vida diaria? A ver, bien. Vamos, participen hoy, jóvenes. Pues depende todo, ¿no? O sea, desde dónde vas a la escuela, con qué tipo de gente te relacionas a veces, porque pues, las relaciones sociales que llevas en muchas ocasiones son como destinadas acerca del dinero o el poder que tienes. Porque cuando tienes mucho dices, ay, no, con esas personas no me junto, ¿no? O bueno, me ha pasado conocer a esas personas y o sea, define absolutamente todo lo que te rodea. Muy bien, excelente. Excelente, Silvia. Tiene mucho que ver con las personas con las que te rodeas. ¿Alguna vez supongo que también han conocido a alguien que es excesivamente superficial? No quiero decir, y espero que aquí en este salón nadie sea de esa naturaleza de ser superficial y juzgar a otros por lo que tienen, porque estaríamos yendo en contra específicamente de lo que estamos intentando estudiar en esta clase, que es nuestro tema de social, acerca de las relaciones sociales que tenemos en nuestro país. Particularmente, vieron en su caso anterior que en Estados Unidos la discriminación es un problema a través del racismo. Tendemos o tienden los estadounidenses a discriminar a las personas por su color de piel o por su origen étnico. En México tenemos ese problema. ¿Creen ustedes que tenemos el problema del racismo? ¿Tendemos a discriminar a alguien por su color de piel? Ok, sí es cierto, pero no procuramos o tratamos de no asesinar a las personas por ahí, como sucede muchas veces en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ¿qué somos más en México? Esa discriminación se da más por el origen étnico o se da más en nuestras clases sociales, en el poder adquisitivo que tenemos como diferentes personas. ¿Qué somos más, clasistas o somos más racistas? ¿Qué creen acerca de eso? Yo creo que clasistas. A ver, Camila. Pues es que finalmente es un tipo de discriminación. O sea, finalmente, o sea, usted, como dijo, aquí en México no discriminamos a muerte por una raza, pero sí hay discriminación, por ejemplo, hacia los indígenas. Pero de ahí se deriva, esa discriminación hacia los indígenas también se deriva a un clasismo que existe y que ha existido siempre aquí en México. Bueno, o sea, en todo el mundo, pero particularmente en México siempre existió eso desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que de todas formas es discriminación. Yo creo que son los dos. O sea, se juntan, se relacionan. Claro, excelente. Tienes absoluta razón. También Durka dice que proviene del clasismo. Excelente anotación. En realidad, el clasismo y el racismo es una forma de discriminación, independientemente de cualquier cosa, son formas de discriminación. El racismo, evidentemente, es una discriminación por el origen étnico o el origen de raza. Acuérdense una cosa principal, no sé si ya lo habíamos platicado en esta clase. Las razas no existen en el ser humano. Nosotros como especie animal somos Homo sapiens. Los Homo sapiens no tenemos razas. No es porque sea una persona afrodescendiente, una persona color negro. No es que sea distinta a mí. Les voy a poner una cosa bien bonita. Déjenme buscarlo. Creo que no lo voy a encontrar. A ver. Bueno, ahorita lo busco. En sí, estas son dos formas de discriminación: racismo y clasismo. Ambas provienen del mismo sentido de discriminar a alguien por cualquier razón que sea. Puedo discriminar a alguien por su color de piel, por su origen étnico, por su preferencia sexual. Puede existir discriminación por muchísimas cosas. Pero, ¿quién de aquí se ha sentido discriminado en algún momento? Por alguna razón. Nadie se ha sentido discriminado nunca. ¿Por qué nos hemos sentido discriminados? Porque sentimos que tenemos
algo que alguien no tiene, ya sea para bien o para mal. Puede ser que me discriminan porque soy una persona que le gustan los juguetes, no lo sé. Es una situación que no soy una persona especial en comparación con alguien más. Y por eso me discriminan. Ojo, puede ser para bien o para mal. Efectivamente, la discriminación es algo mal, es algo que conlleva un juicio de valor sobre algo o alguien. Pero también tendemos a hacerlo al revés y a poner digamos, a hablar de una persona como si fuera diferente para bien, en el sentido de qué tal que esa persona tiene mucho dinero. O pasa mucho con las personas, por ejemplo, aquí en México, pues generalmente no convivimos mucho con personas que son pues de un origen étnico, que son rubias o que tienen ojos color azul, no lo sé, que son distintas al promedio general del mexicano. Tendemos a exaltar a esas personas. Si vemos a una persona, me ha pasado muchas veces que va uno con una persona que es florita, por así decirlo, y le dicen a la calle, ay, miren el gringo o algo, ¿no? Eso es discriminación al revés también. Tendemos a discriminar también por poner a una persona en un sentido que simple y sencillamente es distinta y no necesariamente es hacia lo malo. También tendemos a discriminar hacia alguien por el hecho de que sea diferente, simple y sencillamente por el hecho de ser diferente. Pero ¿qué pasa en el sentido de que de dónde venimos? O sea, no tenemos razas. ¿Por qué somos distintos? Entonces, ¿por qué existen personas tan distintas en el mundo? O sea, ¿cuál es el origen del racismo? ¿Por qué creen que discriminamos a una persona? ¿Por qué discriminamos? O sea, por el hecho de ser diferentes, claro, porque es algo distinto a lo mío. Pero si somos todos iguales, ¿por qué creemos que somos diferentes? ¿Quién de aquí me puede decir, no, la verdad sí existen las razas, ve a esa persona y es bien diferente? O sea, ¿creen de verdad que existe eso? ¿O por qué llegamos a un punto de discriminación? Todos no solo hemos sido discriminados, sino que discriminamos a las personas también. ¿Quién me dice aquí? Yo la verdad sí he discriminado, no necesariamente con gusto, con ganas de discriminar, pero sí hemos discriminado a alguien por el hecho de ser diferente. ¿Quién ha discriminado a alguien? Y quien me diga que no ha discriminado a alguien está mintiendo. ¿Quién lo ha hecho? Camila, ¿por qué lo has hecho? Pues varias veces he hecho he visto a varias personas que traen, la verdad es que sí lo he hecho como por apariencia y he dicho o sea, ¿qué hace aquí? Porque, y a mí también me han hecho eso, porque pues, por ejemplo, hace como 2 años yo empezaba a competir en la gira de la Asociación de Golf del Valle de México, y entonces había gente de otros campos que eran campos mejores de los que yo estoy. Y entonces sí, a mí me veían feito, y yo también veía feito como a los de otros campos, o a otras niñas que iban y yo sabía que no eran tan buenas, como que las veía y era como, no, pues ¿qué hace aquí, no? O sea, o a mí me veían feo, porque yo venía de otro campo. Entonces sí he llegado, y también en la calle he llegado a ver y digo se viste de esta manera, probablemente sea de esta clase social, y sí lo he hecho. Por el carro, por la ropa, lo he hecho, pero no con el afán de humillar o de exponer a las personas. No, claro, todos tenemos un pequeño discriminador adentro de nosotros. Es algo que hasta cierto punto es normal. Ojo, no decir que es normal no significa que lo normalicemos con eso. Es algo que todos hacemos por el hecho simple y sencillamente de que vivimos en una sociedad que es de esa forma. Que sea normal no significa que debemos normalizarlo. Ojo, debemos debemos aceptar que es algo normal porque vivimos en una sociedad distinta y en una sociedad que generalmente tiende a la discriminación. No debemos normalizarlo en el sentido de que no debemos aceptar que sea normal. Por ello, tenemos que trabajar en muchas cosas al interior de nosotros, no solamente al exterior, sino obviamente todos hemos discriminado, obviamente todos hemos sido racistas, clasistas en cierto sentido, pero ¿qué tenemos que hacer como sociedad para terminar con eso? En México sí somos muy clasistas. De hecho, somos uno de los países con mayores índices de clasismo en el mundo.
aquí nos interesa mucho lo que tiene la gente. ¿Por qué aquí nos interesa eso? Ustedes si pueden ir a algún país europeo, que particularmente los países nórdicos, alguna vez platicando con personas suecas, me decían, es que no entendemos el por qué ustedes discriminan tanto a una persona por tener o no. Obviamente ellos viven en una sociedad distinta, en una sociedad en la cual la normalidad es tener algo de dinero. Es decir, tener algo en tu sociedad es algo normal. O sea, los índices de pobreza son mucho más bajos que en nuestro país, o casi inexistentes. Eso obviamente produce menos escozor social. Es decir, que la gente envidie menos. Aquí vimos en esta clase al inicio del semestre que el hombre es ser humano el hombre es egoísta por naturaleza. Es decir, el ser humano es egoísta por naturaleza. Y en ese sentido, tendemos a ser egoístas con lo que tenemos y buscar cosas que otros tienen o no tienen y compararnos con ello. ¿Por qué necesitamos compararnos con el nivel económico? ¿No somos mejores por el hecho de tener algo en comparación con alguien más, de tener un mejor coche, de tener mejor ropa? ¿O somos iguales particularmente? En realidad, no importa el hecho de dónde vives o de qué es lo que tienes. En realidad, lo que debería importar en una sociedad como la nuestra es la ética y los valores. Sin embargo, no lo es así. Y tenemos que vivir en una sociedad que discrimina, en una sociedad en que tendemos a normalizar la discriminación. Eso es algo muy, muy feo y muy triste. No es algo que debería existir. Sin embargo, tiene un antecedente histórico. ¿Por qué somos así en comparación con otros países? ¿Qué hubo en México que nos hizo ser así? La conquista. La conquista, efectivamente. ¿Y qué llevaba a la conquista? ¿Qué había durante la época colonial aquí en Nueva España? ¿Qué existía que nos hizo ser así? Las clases sociales. Bueno, o sea, Sí, pero ¿cómo se llamaban? Sistema de Las castas. Excelente, Camila. Muy bien. Las castas. Quiero, por favor, que para mañana, porque ahorita vamos a dejar la clase aquí, quiero que, por favor, para el día de mañana me investiguen qué son las castas. Quiero que busquen qué son las castas, porque no es algo exclusivo de México. De hecho, para aquellos que tengan oportunidad de ir a la India o hayan ya tenido la oportunidad de ir, en la India siguen siendo algo muy normal. Y particularmente en estados como en el sudeste asiático, específicamente en la India, se acaban apenas hace algunas décadas de eliminar en el marco jurídico que todos se pertenezcan a una casta. Las castas son las clases sociales diferentes dependiendo de dónde naces o de dónde te desenvuelves como parte de la sociedad. Quiero, por favor, que me investiguen cómo fueron las castas hasta el siglo XIX en México. Estamos hablando de que existían diferentes clases sociales. Van a encontrar muchísimas, tienen que ver con la raza, tienen que ver con la mezcla de razas. Entonces, por favor, búsquelas de forma individual. No me las van a subir a Canvas, la van a traer aquí y vamos a hablar de ellas. Entonces, va a ser un ejercicio como el de las noticias, les voy a ir preguntando uno por uno, que me digan. Y hay bastantes, así que me va a dar tiempo de preguntarles a cada uno. Pero bueno, investiguen qué son las castas y cómo funcionaban, a qué casta pertenecen. No, bueno, si no tienen dudas, váyanse a su siguiente clase. Bueno, sé que faltan 10 minutos, pero nos vemos mañana. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias, profe. Nada. Gracias, profe. Gracias, profe. Es roto.